Conexiones, es miércoles 7 de febrero de 2018. Saludos cordiales a usted que como siempre nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en las plataformas digitales, estamos también en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. La tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en cualquier país en el mundo. Antes de presentar al invitado, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Los tiene ahora en pantalla. Esto es lo que dice la prensa gráfica en su portada principal. Ayuda de Estados Unidos en la mira por las pandillas. Trump exige recibir MS deportados a cambio de la cooperación. La foto destacada con la situación lamentable de tragedia en Santa Tecla, donde un padre mató a su hijo, pero también a su esposa. El fiscal general daba algunas declaraciones hablando de la descomposición social en el país sobre este caso en particular. Esto es lo que tenemos en el detalle. Dice la prensa gráfica, aumenta la presión para deportar a pandilleros. Donald Trump dijo que cortaría la cooperación a países que no acepten el retorno de sus asesinos y señaló a los niños migrantes no acompañados como el combustible de la MS-13. Este más detalle también de esa información. Mientras tanto, la prensa consigna que la Corte de Cuentas negó finiquito a 17 candidatos de todos los partidos políticos. Ahí está un poco la tabla del detalle de los finiquitos que han sido entregados por cada partido político. Esto es para diputados y alcaldes. Diario El Mundo dice en su portada, Hacienda ya entregó 6.9 millones de dólares a los partidos. El FMLN, Arena, PCN y PDC ya recibieron 6.9 millones pese a polémica por autorización del TSE y resolución de la Sala de lo Constitucional. Este es un poco el detalle de la ampliación de lo que está planteando también Diario El Mundo. Habla, por ejemplo, de que el FMLN recibió 2.9 millones de dólares, Arena 3.1, el PCN 634 mil dólares, el PDC 201 mil. El Tribunal Supremo Electoral, que también admite que no verificó donantes de los partidos políticos. Mientras tanto, Óscar Ortiz pide al FMLN que no carguen los dados. Este es el proceso interno de elección de candidatos presidenciales en el FMLN. El diario de hoy dice, falta de registro de cáncer impide una mejor atención. Ex asesor reafirma, Odebrecht financió la campaña de Mauricio Funes. La constructora brasileña ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción internacional. La agencia de Santana, Polistepec, que por cierto recibió contratos por 1.4 millones de dólares. Esto es lo que consigna también la prensa gráfica sobre esta información que trascendió de declaraciones recientes también de Joao Santana, que se dieron a conocer hace 2 días allá en Brasil. Pues bien, esta es una campaña también de la Fundación DTJ. Dice Salvadoreño, si quieres seguir viviendo en libertad, exige a tus diputados que elijan magistrados honorables, comprometidos e independientes. Una información en horas de la mañana, la Universidad Tecnológica a través del Centro de Opinión de la Investigación Pública, CIOPS, dio a conocer el resultado de encuesta. Este es lo que tenemos en el detalle. Según la encuesta de la Universidad Tecnológica, Arena figura como favorito para ganar más curules en la Asamblea Legislativa con 26.2%, le sigue el FMLN con 14.4%, PCN con 3.9% y gana 3.5%. En el caso de también de la Alcaldía de San Salvador, la encuesta señala que el 29.7% de los capitalinos votarían a favor de Arena, el 15.7% por el FMLN. Prácticamente estamos hablando de una cantidad que duplica en términos de opciones o preferencias electorales para el caso del partido Arena. Pues bien, estos son los temas que están en agenda. Queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, William, siempre es un gusto estar aquí con usted. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, solo les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Las encuentra usted en el occidente, Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, zona central para Central, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecolucas, en Suntepec, en el oriente, desde luego, en San Miguel Centro y Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bien, magistrado, para comenzar, prácticamente ustedes están como Sala de lo Constitucional, ¿no? Los 4 magistrados están prácticamente a 5 meses de que expire el mandato para que ustedes fueron designados en la Sala de lo Constitucional, elegidos en Asamblea Legislativa. Un poco, si lo vemos en retrospectiva, ¿cómo ha sido prácticamente? Porque son 9 años, ¿no? Lo que ustedes han ejercido, entonces más o menos ya casi al punto de culminar esto, ¿cómo ha sido estos 9 años? ¿Han hecho algún esfuerzo de hacer una especie de balance, digamos? Estamos anticipados, digo, 5 meses antes de que termine, pero bueno, ¿cómo lo están observando?
Vemos algunas cosas que sucedieron en estos años, temas que estaban detenidos en la Asamblea Legislativa y que para algunos era consecuencia de los acuerdos de paz y de las reformas constitucionales que se hicieron en el 91, 92. Estoy hablando, por ejemplo, de la reforma electoral. Los ciudadanos no encontraron eco en la Asamblea Legislativa y buscaron otro órgano del Estado, el judicial, invocando sus derechos constitucionales al sufragio, el sistema pluralista, la democracia representativa, y ha habido una línea jurisprudencial muy intensa, más de 20 sentencias que hemos dado, y usted recordará, William, los ciudadanos, que tuvimos experiencia primera en la historia del país de voto por rostro para elecciones legislativas, claro, en el 2012, voto cruzado en el 15, y esta vez, el 4 de marzo, tendremos también una experiencia nueva que es con una mixtura, porque no es total, la ciudadanización de las mesas electorales, de las JRBs y los otros organismos electorales temporales. Ahí hay un componente de la jurisprudencia que ha habido en estos años, todos los casos a petición de ciudadanos, ninguno ha sido de oficio. Aunque ustedes pueden hacerlo de oficio, ¿no? Nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. En el país hay, sí, yo creo que sí. Digo, están facultados. No hay un artículo que lo diga, pero lo que dice la Constitución es que la Sala podrá, a petición de un ciudadano, conocer de inconstitucionalidades. Desde 1950 que tenemos en el país la inconstitucionalidad, en la época en que era Corte Plena, el tribunal competente, los 15 magistrados, digamos, nunca se inició de oficio, y del 83 para acá, en estos 35 años que es la Sala, pues nunca se ha hecho de oficio. Pero es que es cualquier ciudadano salvadoreño mayor de 18 años que puede presentar la demanda, y en estos temas electorales, quiero decir, si a esto le complementamos con los temas de acceso a la información y transparencia en el financiamiento de los partidos, etcétera, democracia interna de partidos, buena parte de la jurisprudencia que nos ha tocado resolver en estos años ha estado vinculado con lo que yo califico un requerimiento de los ciudadanos para mejorar la calidad de nuestra democracia representativa. Nunca se ha dicho, por ejemplo, que desaparezcan los partidos, están reconocidos por la Constitución y son actores políticos importantísimos. Ustedes se han enfrentado como Sala, ¿no?, también a ataques fuertes de parte de sectores políticos, y incluso todavía cuando uno escucha al magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral sigue refiriéndose fuertemente sobre la Sala, ¿no?, sobre las sentencias de la Sala, y a veces uno dice, bueno, aquí lo que está pasando, o sea, el magistrado presidente del tribunal está justificando o está señalando, acusando, pero bueno. O le quedó grande la camisa, piensa uno, en un cargo tan delicado como la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa es que hay una premisa esencial, William, que está a la base de todo esto. No somos los ciudadanos los que tenemos que acompañar, que tenemos que acomodar nuestros derechos fundamentales al diseño de las instituciones, es al revés. La Fiscalía, los tribunales penales, por ejemplo, la policía, tenemos como instituciones que acomodar los procedimientos para garantizarle a los ciudadanos una mejor calidad de la justicia. Y en el caso que estamos hablando, no somos los ciudadanos que tenemos que acomodarnos y adaptarnos al diseño que se configura en la ley de voto solo por bandera, y de que esto no sea tan complicado y que solo nos dan una papeleta con unas cuantas banderas y en realidad el ciudadano marca, pero ya la decisión de quién entra a la Asamblea a representar y a tomar decisiones tan importantes desde la Asamblea, en el fondo no la tomábamos los ciudadanos. Entonces, yo creo que ha habido, tanto de los partidos como de algunos funcionarios en el Tribunal Supremo Electoral, ha habido un error de comprensión, creo yo. Se venía hablando de un monopolio de los partidos, y no es cierto. Los partidos, insisto, son actores políticos muy relevantes en el diseño político, del sistema político, y los ciudadanos así lo reconocen, y le exigen más de transparencia, de mejorar la democracia interna, pero no son los únicos. La representación de intereses la hacen también asociaciones, y el sistema político es mucho más dinámico. Hay ONGs, hay medios de comunicación, hay iglesias, hay sindicatos, hay colegios profesionales, etcétera. Y en la medida en que entendamos que la democracia es mucho más dinámica que simplemente votar y que simplemente un sistema de partidos, pues mejoramos, insisto, la calidad de la democracia. Ahí ha estado nuestra jurisprudencia a la base de eso, y es posible que no se haya entendido así desde algunas instituciones como el Tribunal Supremo Electoral
o los partidos. Y esto de no entenderse así, pregunto, ¿tendrá que ver también por el hecho de que, por la forma tradicional en que se han hecho las cosas en el país? Yo creo, sí. ¿Es sí, eso, sí. tiene que ver mucho eso? Y una lectura interesada y equivocada, a mi juicio, que se venía haciendo de la Constitución. La Constitución dice que los partidos son el único instrumento para la representación del pueblo dentro del gobierno. Y se venía leyendo así este artículo de la Constitución, entonces no hay otra forma de optar a candidaturas para diputados y alcaldes como no fuera por los partidos. Hay que ver toda la Constitución. El único caso en que la Constitución exige que usted para correr a un cargo de elección popular deba estar afiliado a un partido es presidente y vicepresidente. No dice la Constitución que para correr a una diputación del Parlacen o de la Asamblea Legislativa Nacional tenga usted que estar afiliado a un partido. Entonces, ¿qué dijo la Sala en 2010? Y ya llevamos casi 8 años, 7 años en este tema. Dentro de las distintas asociaciones, llamémosle, o personas jurídicas, sociedades anónimas, sindicatos, cámaras empresariales, clubes, etcétera, dentro de las distintas asociaciones, la única que tiene por finalidad proponer cargos de elección popular es el partido. Esa es su razón de ser. Bueno, una de sus razones de ser. Postular cargos de elección popular. No se crean para eso los sindicatos, ni los colegios, ni las sociedades anónimas, ni otro tipo de personas jurídicas. A eso llegamos nosotros, a esa conclusión, cuando la Constitución dice que los partidos son el único instrumento. Pero ello no significa que quien por A o B razón no se identifica, no se siente representado, no se siente satisfecho con las distintas propuestas que le presentan los partidos, no quiere decir eso de que los partidos son el único instrumento, que esté imposibilitado el ciudadano de tener otras opciones. Ya verá usted, pues por tercera ocasión vamos a tener figura de candidatos no partidarios. El tema no ha despegado mucho. Es cierto que ha habido unas ciertas trabas que de alguna manera las hemos ido nosotros quitando. Bueno, ustedes tuvieron que intervenir a finales del año pasado, sí, ¿no? Sobre ya este año dijimos algo en relación con que el tribunal no estaba inscribiendo candidatos que en sus libros de firmas de apoyo para postularse duplicaran las firmas. Y dijimos nosotros en esta resolución, ya como candidatos puestos en una lista, y ya está diseñada la papeleta, por ejemplo, de San Salvador, y van 4 candidatos, los ciudadanos pueden darle un cuarto de su voto a cada uno de los 4. ¿Por qué antes, cuando están buscando firmas de apoyo para inscribirse, no se les pueda permitir a un ciudadano apoyar al candidato no partidario 1, 2, 3 o 4, a todos? No hay base para eso, la ley no lo impide, y el Tribunal Supremo Electoral había hecho una lectura que era una forma de fraude. Dijimos nosotros que no vemos aquí fraude, y bueno, pedimos que ese criterio no fuera el determinante, y así se inscribieron 4. Entonces, ahí están todas las ofertas. Si usted quiere votar por la forma tradicional, ahí está la bandera. Quiere votar como en el 2012, darle preferencias a una sola lista, y está la opción. Quiere cruzar entre candidatos partidarios de distintos partidos, o entre partidarios y no partidarios, también está. Entonces, eso para nosotros cumple con un postulado de la Constitución que tiene el derecho al sufragio. El voto debe ser libre. Y libre significa distintas opciones. ¿Usted se da por satisfecho en esas modificaciones que han hecho hacia el sistema de partidos, hacia la forma de votación sobre todo? Esa es una pregunta. La otra es inmediata, y la pego a la pregunta porque tiene que ver con qué tan consolidados, digamos, quedan estas transformaciones, de qué depende de que puedan continuar, o todo esto puede ser reversible. Empiezo por la segunda pregunta, William. Quizás lo que lleva más, a veces los procesos políticos y constitucionales requieren de mucha práctica. Algunos hablan de generaciones para que vayan consolidando y asentándose en una sociedad. Lo que va a quedar más avanzado, porque vamos a tener ya 3 ocasiones, es voto por rostro. Y hay que entender también que democracia representativa no es que los ciudadanos le damos nuestro voto a un presidente para que por 5 años haga lo que quiera. O sea, no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco, y tampoco a los diputados para que en 3 años hagan lo que quiera. En buena parte, la democracia es un proceso de doble vía. Los ciudadanos como tales damos nuestro voto a los funcionarios, a los cargos que se postulan al voto popular, pero luego los estamos vigilando por los 5 años al presidente y por los 3 años a los diputados. Y de alguna medida
el margen de lo que pueden hacer o no hacer un diputado o una asamblea legislativa depende también de lo que la opinión pública, la sociedad civil, la propia ciudadanía les permita. Hay un rol importante de los medios de comunicación. Tengo yo la impresión, quizá no en todo el país, quizá no en todos los distintos estratos de la sociedad salvadoreña, pero en una buena parte sí hay una aceptación, la gente se siente más libre, siente que de verdad su derecho al sufragio, con la característica que dice la Constitución de que sea libre, lo ve cumplido con el voto por rostro y no por el voto por bandera. Entonces un intento que tuviera la Asamblea de revertirlo no solo es cosa de que de repente nos informa la Asamblea que se aprobó el acuerdo, la ley y que el presidente lo sancionó. Hay una reacción de la ciudadanía y es una dinámica mucho más rica. Yo sí creería que voto por rostro, en la medida en que los ciudadanos, un sector, insisto, y en algunas partes del país se sienten más cómodos, se sienten que no solo votan, sino que también eligen, pudiera ser irreversible. No sé el tema de las candidaturas no partidarias o el tema del voto cruzado o la ciudadanización de los organismos electorales temporales, porque no ha habido mucho espacio. En buena parte va a depender si la nueva sala que entre en julio le va a dar continuidad o no. Se puede hacer cambios de la jurisprudencia no está escrita en piedra, en buena parte también va a depender de si la sala va a darle continuidad o va a matizar o quizá revertir algunos de nuestros pronunciamientos. Ahora bien, cuando se habla, por ejemplo, de todo esto del voto cruzado y todas las modificaciones que se han hecho en la forma de las opciones para elegir que tenemos los ciudadanos, magistrados, hasta dónde, digamos, porque se está diciendo, ¿no?, que somos a nivel mundial el segundo país que tiene un sistema como este, que es sumamente complejo y a la vez lo vuelve más caro. Y ahí se habla de la complejidad incluso a la hora del conteo de los votos, como que hasta se le quiere hacer ver a la sala como responsable también de lo que pueda ocurrir en términos de los atrasos y complicaciones. Es cierto, y yo estoy convencido que muchas de estas cosas que se dicen son excusas, pero tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad que el procedimiento electoral se hizo mucho más complejo. Eso es cierto. Pero como digo, hay que ver si una complejización de un proceso político o judicial, por ejemplo, va orientado a mejorar los derechos o a desmejorarlos. Le pongo un ejemplo que no es político electoral, sino vamos a cumplir en abril 20 años de una reforma profunda que se hizo en materia penal. Antes el mismo juez, desde que recibía al imputado, lo tramitaba hasta la sentencia, y el fiscal que estaba adscrito al juzgado se decía medio en broma y medio en serio que era la quinta rueda del carro, ni se sabía quién era el fiscal adscrito a cada juzgado. Abril del 98 se hizo una reforma muy profunda donde ahora la primera instancia penal está integrado por 3 tribunales: el juez de paz, el juez de primera instancia de instrucción y el tribunal de sentencia. Sí. Y el juez no se autoplantea el caso, sino que es la fiscalía la que ejerce la acción penal y le aporta los elementos mínimos. Esto implica más jueces, implica más personal, más costo, pero usted ya no escucha, o por lo menos es más difícil creer cuando alguien dice: me vieron mi caso penal y fui condenado, pero el juez de paz de que tomo mi detención, el juez de instrucción también la mantuvo y el tribunal de sentencia me condenó, apelé ante la Cámara y lo confirmó, y fui hasta la sala de lo penal y lo confirmó, y hasta pedí habeas corpus. Eso da más garantía y uno puede decir, bueno, quizás tenemos una estructura de un debido proceso penal mejor que el que teníamos antes, aunque es más complejo y un poco más caro. Pero se establecen especies de seguros y contraseguros eso, en términos de aplicación de justicia. Efectivamente, es decir, decir que un mismo juez va a tramitar, instruir, decimos en el lenguaje jurídico, un mismo juez instruye y él mismo sentencia, pues tal vez no tenemos plena garantía de imparcialidad al momento de sentenciar. Y una de las primeras cosas que se hicieron fue separar: un juez instruye y otro juez sentencia. Y además, el fiscal ejerce la acción penal y el juez recibe las diligencias y el requerimiento, lo valora, controla si no hubo violaciones al debido proceso, si no dejaron al imputado sin defensor, si fue objeto de tortura en la policía, etcétera, etcétera. Hay controles
que efectivamente lo han hecho más complejo. Y le pongo un caso que no tiene que ver con materia político-electoral, sino de debido proceso penal. Es cierto que se pueden hacer procesos más complejos, más caros incluso, sí. Pero hay que ver el resultado. Yo sí creo y estoy convencido que en ambos temas, en uno no tuve que ver porque fue decisión legislativa la reforma en materia penal, procesal penal, pero en esta donde la sala ha tenido incidencia, sí seguramente se ha hecho un poco más caro y más complejo, pero estoy seguro que se ha mejorado la calidad de la democracia. Perfecto. Debo hacer la primera pausa comercial, magistrado. Hablemos un poco cuando regresemos sobre el tema de probidad, de los trabajos que están haciendo en la Sala de lo Constitucional también sobre en seguimiento a algunas resoluciones que puedan haber a futuro, y esta de probidad porque tiene que ver con el tema de combate a la corrupción en el país. Vamos a hacer una pausa. Quiero reiterarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Las encuentran en el occidente, zona central para central y el oriente de El Salvador. Regresamos. Que siga con nosotros. Transmitimos desde la ciudad capital, San Salvador. Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña esta tarde en nuestros estudios. Magistrado, le decía el tema de la probidad. Ustedes se metieron con mucha intensidad sobre este tema. Hay una normativa que es del siglo pasado, de mitad del siglo pasado, ¿no?, que tiene que ver con la ley de probidad, y sin embargo comenzaron a tocar temas. Ese es como un punto relevante, digamos, que me gustaría que lo analizara esta tarde. El seguimiento a otros casos que puedan haber, porque a ustedes les queda 5 meses, pero hay algunas, debo entender que hay pendiente de resolución o de análisis algunas peticiones de ciudadanos. En la parte de la probidad, ¿qué ha pasado finalmente, magistrado? Porque se está hablando ahora un poco de especulación, y debo decirlo en esos términos, ¿no?, especulaciones o rumores de que ha habido intento prácticamente de enrarecer o debilitar el trabajo de la sección de probidad. Pero a estas alturas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay datos objetivos que se pueden señalar y que no tienen que ver con valoraciones ni especulaciones, sino que son datos reales. Sí. Después que empezaron a llegar demandas individuales, por ejemplo, los señores Roberto Burgos y Roberto Rubio pidieron que se investigara a los 3 últimos presidentes de la República, Flores, Saca y Funes. Solo en esa investigación de los 3 últimos presidentes de la República antes del actual, la sala consumió 3 meses, diciembre del 2015 y los primeros 2 meses del 16, o quizás 4 meses hasta marzo. Bueno, se resolvieron, en los 3 casos se encontraron indicios de enriquecimiento ilícito y se mandaron a las cámaras respectivas para los procesamientos por enriquecimiento ilícito, y del expresidente Flores para que se viera, ya había fallecido, para que se viera la pertinencia de si se aplicaba o no la ley de extinción de dominio. Sí. Pero luego en el 16 se continuó trabajando el secretario Charlé, el exfiscal Luis Martínez, varios casos de relevancia, el expresidente de la Corte García Calderón. Bueno, se tramitaron varios casos, algunos diputados, ya se había resuelto el expresidente del Seguro Social, el exdirector del Seguro, etc. El año pasado, y quizás desde el 16, empezamos a ver algunas peticiones. Yo no puedo decir si con intención o sin intención, pero el dato objetivo es que de repente llegaban peticiones: quiero que se investigue a 43 funcionarios del gobierno del expresidente Funes. Sí. Quiero que se investigue a 110 funcionarios vinculados con la Fuerza Armada en los 80s y 90s y los primeros gobiernos de Arena, etc. Entonces, claro, de repente llegamos a una cantidad de funcionarios investigados que ronda los 500 funcionarios. Ahora bien, sí, antes de continuar, creo que es importante poner en perspectiva, ¿no?, porque todo esto ustedes de alguna forma, magistrado, comenzaron a trabajar sobre la base de estas iniciativas, pero con una ley de probidad, decíamos, de siglo pasado, ¿no? Una normativa que se suponía era tan antigua que no iba a dar lugar a que a estas alturas, cuando estamos en un nuevo siglo, se pudiera tener entonces, abrir casos
¿Qué es lo que finalmente entonces hace o les permite a ustedes, antes de que continuemos viendo la lista, digamos, de casos que han analizado y en los que han resuelto, qué parte del medular es la que hace que a ustedes, que una ley tan antigua les permite entonces decir, bueno, a pesar de que no la tenemos actualizada, pero sí nos da pie para que nosotros tengamos facultad para actuar? Yo creo, William, que no es determinante la novedad o antigüedad de una ley para que se produzcan resultados. Todos los ciudadanos en el país celebramos nuestros contratos con base en un código civil que es de 1860. La Sala de lo Constitucional trabaja y ha hecho todo lo que ha hecho esta integración de la Sala desde 2009 con una ley de procedimientos constitucionales que es de 1960. La ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos solo tiene un año de diferencia con la ley de procedimientos constitucionales que es de 1959. Claro, si tuviéramos una nueva ley de procesal constitucional, una nueva ley de probidad, sí, se pueden introducir algunas cosas importantes. De entrada, las multas en la ley de enriquecimiento ilícito a quien no presenta su declaración todavía están en colones, por ejemplo. Exacto. Y cantidades risibles que al convertir colones a dólares es una cantidad risible de multa que le resulta mucho más barato al funcionario pagar la multa en vez que se le revise su patrimonio para determinar indicios de posible corrupción o enriquecimiento ilícito. Creo que no ha sido ese el factor determinante. En enero de 2014, el entonces fiscal general Luis Martínez pidió las declaraciones de probidad de toma de posesión y de cese de funciones del expresidente Flores y otros 30 funcionarios de su gobierno. Y ahí discutimos, la Corte de enero de 2014, discutimos y dijimos, está bien, la Constitución habla de que esta información es reservada, pero es reservada para divulgar cosas de dónde vive el funcionario, de cuántos hijos tiene y de cosas muy, muy privadas de la familia, pero no para saber si su patrimonio se incrementó mientras estuvo en el cargo. Si hay un tema, William, de interés público, es saber si el funcionario X, Y, Z de estos altos niveles, como puede ser un fiscal, un magistrado de la Corte, un diputado o un presidente de la República, ha incrementado su patrimonio de forma desproporcionada y no justificada con sus ingresos ordinarios normales. Entonces, fue, digamos, en esa resolución que se revocó una que usted recordará, y los amigos televidentes, de 2005, en que se le había impedido al jefe de probidad tramitar y prácticamente, como se interpretó en ese momento, en 2005, fue bloquear el trabajo de probidad. La anulación de probidad se decía en su momento. Se desbloqueó y correcto. Se le volvió a dar nuevamente las competencias en el 2004. Y ya en 2005, con una intervención del Instituto de Acceso, que empezó a ordenar dar las declaraciones, la Corte empezó a dar las declaraciones con versiones públicas y empezó a hacer la indagación, auditoría se le llama, aunque no es el nombre legal, la auditoría, el examen de las declaraciones para ver si había incrementos patrimoniales. Se han mandado 11, 12 casos de alcaldes, de presidentes de autónomas, INDES, Seguro Social, de un fiscal general, de un expresidente de la Corte, de diputados, etcétera, se han mandado a las cámaras y ahí están los procesos tramitándose. Entonces, si le entendí bien su pregunta, no es factor determinante lo de la ley. La ley ahí estuvo, lo que pasa es que más bien, hay que decirlo con todas sus letras, la Corte no había mostrado esa disposición y de eso llevamos apenas 2 años y medio. Y se ha hecho lo que se ha hecho, se podría hacer mucho más, estoy seguro, pero bueno, se ha caminado quizás no al ritmo deseable, pero hay casos que están siendo investigados y luego también hay que decir que el fiscal le ha tomado la palabra a la Corte. Todos los casos que la Corte ha ordenado indicios de enriquecimiento, juicio de enriquecimiento ilícito, porque ha encontrado indicios, el fiscal se ha mostrado parte de las cámaras sustentando la acción del juicio de enriquecimiento ilícito y en muchos casos además ha hecho la investigación penal. Estoy hablando del expresidente Saca, estoy hablando del exfiscal Martínez, etcétera, algunos de ellos incluso que están detenidos. Y se ha visto un poquito, digamos, ya el funcionamiento de una ley que efectivamente es de 1959. Sí, ahora explíquenos, porque la sección de probidad es la que está
totalmente involucrada, ¿no? En este momento. Es la que tramita todo. Es lo que tramita todo. Desde recibir la de declaración de patrimonio, Sí. hacer el examen y hacer un proyecto de resolución que la eleva a Corte Plena, sí. De acuerdo. ¿Qué pasa entonces a estas alturas? Porque de repente vimos, y le digo como periodista, como gente, como ciudadano, digamos, en este país, de decir, bueno, lo que observamos, el ímpetu de alguna forma que traía la sección de probidad con los casos, investigando acá, haciéndolos públicos, de repente se sintió o se ha percibido como un cierto freno en las investigaciones, en los casos públicos, etcétera. ¿Cómo se puede evaluar eso? Le estaba diciendo datos objetivos de una lista que inicialmente no rebasaba los 31 casos. De repente llegó a 70. Y de repente con estas peticiones que llegaban pidiendo que se investigue a 40, a 70, a 110, rebasamos el medio millar de casos. Y eso por un lado. Y por otro lado, peticiones que los mismos funcionarios investigados, a quienes se les daba constantemente 10 días hábiles para ejercer mínimamente su derecho de defensa, porque el verdadero derecho de defensa se hace en el juicio de enriquecimiento ilícito ante la Cámara. Empezaron a llegar peticiones de ampliación de plazos, 30 días, 60 días, 90 días, que la Corte empezó a concederlos, pero todos ellos han ido concluyendo y estarían para verlos. Yo realmente ya no veo un problema por el hecho de que estén plazos pendientes de correr. De algunos funcionarios ya se hizo el informe preliminar, se le puso en conocimiento al funcionario para que ejerciera su derecho de defensa, no estuvo de acuerdo con los 10 días, pidió 30, 60, 90, se le dieron en el segundo semestre del año pasado y todos esos plazos ya concluyeron y estaría la Corte en condiciones de resolver. De acuerdo, y como sala de lo constitucional entonces tienen pendientes algunas resoluciones todavía, ¿no? En el tema de probidad, solo una petición que está, 2 demandas que están impugnando el acuerdo de Corte Plena del año pasado, que con el número justo de 8 votos estableció la reserva de estos casos. Bueno, habría que ver ahí en esos 2 amparos que están pendientes. Luego tenemos otros casos. Hay 2 demandas de inconstitucionalidad contra una nueva ley de probidad que aprobó la Asamblea a principio del año pasado, que a juicio de los demandantes, en vez de mejorar, no siempre una ley nueva necesariamente es mejor, a juicio de los demandantes, la ley nueva en realidad, en vez de mejorar, entorpeció, digamos, el procedimiento y le quitó dientes, como se suele decir. Bueno, eso lo estamos examinando. Y hay otro caso que está cercano, aunque no es exactamente igual, pero siempre va en el tema de lucha contra la corrupción, que hay 2 demandas, una de ciudadanos y otro del fiscal general, contra la ley de extinción de dominio. Ahí tenemos algunos temas importantes, a mi juicio, sobre los cuales pues ya estamos discutiendo para poder emitir las sentencias de fondo. ¿Sobre estos 2 casos es posible que para febrero se pueda tener alguna resolución o sería hasta después? Los 2 están ya en agenda, en una parte ya del mes de enero empezamos a discutir la ley de extinción de dominio. Se está en la etapa en este momento, en la etapa en que los abogados, colaboradores, asistentes de los magistrados están incorporando las observaciones que hicimos los 5 miembros de la sala en algunos temas puntuales. Como en todo esto, William, consultamos legislación nacional, legislación y jurisprudencia comparada en la misma región latinoamericana y en otros países como Italia, y aquí en nuestra región, Guatemala, Colombia, ha habido experiencias de este tipo de leyes para extensión de dominio. Se ha estado analizando la problemática que también han tenido en estos países, los argumentos de los demandantes, la justificación de la Asamblea. Está ya bastante, yo diría que los 2 casos estaban más avanzados, el tema de extinción de dominio, pero ya está en agenda y ya se empezó a ver las demandas contra la ley de probidad. Ahora bien, prácticamente le decíamos, cuando comenzamos, 5 meses es lo que queda, ¿no? Sí. ¿Podrán evacuar la cantidad de demandas que puede haber, de solicitudes, de amparos y ese tipo de cosas? Tenemos una meta. ¿O van a establecer ustedes prioridades, es decir, cuáles son los temas en los que van a hacer énfasis? Sí, hay temas que son de impacto en el país, por lo menos así se advierte de la opinión pública, y otros casos también antiguos. Nosotros encontramos 10 años de mora. Nuestra meta es que no queden casos atrás del 17, que solo queden casos de 2017 y 2018, cuando nosotros concluyamos nuestro mandato en julio.
y estamos trabajando en eso. O sea, les demandará trabajar 24 horas prácticamente. ¿Sí? Estamos teniendo 3 sesiones de sala por semana, ya traemos un par de años con ese ritmo, y además, si algún día que no es oficial de sesión de sala, hay un tema que ha quedado pendiente y nos reunimos por la tarde para darle seguimiento, pues continuamos. Cada uno de los 5 magistrados trabaja en sus respectivos despachos, etcétera, con sus colaboradores, asistentes, etcétera. Y entonces yo sí espero que de los temas estos, extinción de dominio, probidad, una demanda que hay contra la ley de integración monetaria, que son temas, digamos, que pueden tener un impacto político, económico, social, que todo eso quede resuelto. De acuerdo. Hablemos un poco sobre los temas actuales y que tienen que ver, justamente lo que tenemos en pantalla acá, magistrado, es que Hacienda entregó 6.9 millones de dólares a los partidos políticos. Bueno, en todo esto se hace referencia también a una sentencia de sala, ¿no?, sobre ese tema. Finalmente, ¿qué ha pasado alrededor de este tema en particular? Porque, bueno, parece que el dinero se entregó la primera vez y ahora ha habido una segunda entrega, a pesar de todo. Incluso se hablaba en su momento de que los partidos políticos habían llegado a Hacienda a solicitar la plata sobre la base de lo que tenían de finiquitos o no sé qué más de la elección pasada, no presente. Pero ¿qué información tienen? Para recordar, William, brevemente qué es lo que sucedió. Llegó una demanda de inconstitucionalidad pidiendo que revisáramos la ley de partidos porque no regulaban el tema de la obligación de los partidos de transparentar sus finanzas, revelando montos y además de los montos, nombres de quienes daban el financiamiento privado. Y también los mecanismos de democracia interna y acceso a la información para cualquier ciudadano de las cuestiones internas del partido, porque si bien el partido no es parte de la estructura del Estado, pero por supuesto son instituciones de interés público que necesitan ser pues vigiladas, controladas. La sala resolvió hace 3 años y la asamblea se tardó 3 años en darle cumplimiento al tema, de manera que en noviembre del año pasado dijimos que si no se transparentaba en cuanto a dar a conocer los nombres de los donantes, no se tendría acceso a la deuda política, porque es que, claro, se imagina usted, no sabemos si al partido X se le está financiando por dinero legítimo o dinero irregular proveniente de actividades ilícitas, y todavía Hacienda va a sacar del dinero público que pagamos todos con nuestros impuestos para darle deuda política. El Tribunal Supremo Electoral nos mandó un informe en enero en que nos dice que a ellos se les reveló los nombres de los financistas, aunque un magistrado vi en los periódicos de hoy que dice del Tribunal Supremo Electoral que no han tenido tiempo de revisar esos nombres. Pero bueno, con presentar una lista, el Tribunal Supremo Electoral se dio por satisfecho y comenzó a inscribir las planillas de los partidos para candidaturas a diputaciones y consejos municipales. Pero no se informó que al Ministerio de Hacienda, el tribunal le dijo que la medida cautelar no está levantada, porque quien puede levantar la medida cautelar solo es el tribunal que la ha fijado, que es la sala, y eso lo tenemos nosotros agregado al expediente de la inconstitucionalidad, el informe que mandó el Tribunal Supremo Electoral, en que le dijo al ministro de Hacienda, la medida cautelar no está levantada de la congelación. Aquí, por cierto, magistrado, hay un párrafo que retoma Diario El Mundo donde dice que la Sala de lo Constitucional aún no resuelve si solicita un informe al Ministerio de Hacienda para que explique por qué ha entregado los montos correspondientes a la deuda política, y tampoco dice resuelto si la medida cautelar sigue vigente o la revoca. Es que eso es lo que corresponde en este momento. Pedirle un informe al tribunal, al Ministerio de Hacienda, de cuál es la base que ha tenido para ir adelantando la deuda política cuando la sala no le ha notificado que haya levantado la medida cautelar, porque no se ha hecho. Y el propio Tribunal Supremo Electoral le informó que ellos no podían levantar la medida cautelar porque no la pusieron ellos, la puso la sala. Y hay una regla general que solo puede levantar la medida cautelar el tribunal que ha impuesto la medida. Entonces, en esa situación se encuentra en este momento el proceso. La sala tendría que pedirle un informe al Ministerio de Hacienda porque el Tribunal Supremo Electoral ya nos dijo, nosotros hemos estado inscribiendo candidaturas a partir de una cierta lista y de algunos compromisos que adquieren los partidos. Parece que los partidos se han comprometido con el Tribunal Supremo Electoral a que van a separar ingreso por deuda política, ingreso por donaciones privadas, y van a dar un informe
en el que explican cómo gastaron deuda política y qué destino le dieron a las donaciones privadas para hacerlo más transparente el tema. Pero, y eso ha dado lugar a que se inscriban candidaturas, pero la medida cautelar no ha sido levantada. Yo creo que es lo pertinente. Pedir un informe al Ministerio de Hacienda sobre la base legal que ha tenido para hacer estos adelantos de la deuda política que nos estamos enterando por los periódicos. ¿La petición formal todavía de Sala hacia Hacienda todavía no se ha hecho? Sí, esa es una resolución pequeña en la que se le pide el informe a Hacienda de qué es lo que está pasando. Ahora, ¿cuánto tiempo puede llevar esto? Digo, porque al final de cuentas ya estamos sobre la campaña, ya estamos sobre prácticamente a menos de un mes para la elección, ¿no? Entonces, bueno, la otra pregunta obviamente tiene que ver entonces el ministro de Hacienda como tal en qué ha incurrido. No lo sabemos, es que en realidad no sabemos. Si el ministro también nos hemos enterado por los periódicos, porque información oficial no tenemos agregada al expediente, de qué documentación le han presentado los partidos como para justificar los montos que Hacienda les puede estar entregando, les ha estado entregando de deuda política. Todo eso no lo sabemos. O sea, en lo que se amparó el Ministerio de Hacienda para tomar la decisión, sí, sobre la base de alguna documentación. Sí, eso no lo sabemos, no lo sabemos oficialmente más que la información que están dando algunos periódicos. Entonces, pedir informe al ministro, qué es lo que ha sucedido. Yo pensaría, William, que esto no está condicionado al 4 de marzo. Por supuesto, Hacienda le puede dar dinero y los partidos se lo pueden gastar, pero si la sala logra determinar que no se ha cumplido con el fallo, podría en algún momento ordenar que devuelvan esa cantidad de dinero público. O sea, aún pasando la elección del 4 de marzo, podrían verse obligados los partidos a devolverse. El partido continúa existiendo y sigue teniendo su patrimonio y sigue teniendo ese dinero que si la sala logra determinar que fue recibido indebidamente, pues tiene que devolverlo, ¿no? Devolverlo en tanto los partidos políticos no demuestren o no cumplan con los requerimientos. Es que hay obligaciones de todos, de Hacienda, de respetar la medida cautelar, de abstenerse de entregar ese adelanto de la deuda política hasta que la sala resolviera. Del Tribunal Supremo Electoral, de pedirles y verificar la lista de donantes que iban a entregar los partidos. Y también de los propios partidos, de cumplir con el fallo de hace 3 años, de que tienen que transparentar sus finanzas, porque la ley inicialmente decía que solo se revelaría el monto de las donaciones. Luego, después de la sentencia nuestra, supuestamente en cumplimiento del fallo, pusieron algo así en la ley: se dará a conocer el nombre del donante si él está de acuerdo. Entonces dijimos, eso no vale. Se tiene por no cumplir a la sentencia. Obviamente nadie iba a aceptar que apareciera. Bueno, quizá alguien que sí está dando dinero lícito no tenía problema, pero se imagina usted a alguien que estuviera dando dinero de origen ilícito, obviamente se iba a negar. Entonces, y no estamos hablando de ciencia ficción, aquí ha habido funcionarios procesados en el sistema nacional y en Estados Unidos que están allá detenidos vinculados con crimen organizado. No estamos hablando de casos hipotéticos. Entonces, el tema todavía está pendiente de varias cosas que aclarar. Perfecto, tengo que hacer la última pausa comercial. ¿Cómo romper? Le dejo plantear la interrogante, ¿cómo romper con cierta actitud que uno observa, ¿no? En términos de decir las resistencias que hay en ciertos sectores en este país de cumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional, o se cumplen a medias o a regañadientes, pero bueno, ¿cómo romper con ese esquema? Vamos a una pausa, regresamos con más. Magistrado, nos quedan unos pocos minutos. A ver, entonces, ¿qué tanto se ha construido cultura del respeto de la institucionalidad del Estado de Derecho en este país? Y en el caso concreto de respeto a las sentencias, en el cumplimiento a las sentencias de Sala de lo Constitucional. Porque de repente uno lo que siente es o se cumplen a medias o siempre hay la forma de cómo tener evasivas para el cumplimiento. Pero, ¿cómo lo ve usted?
Yo creo que usted lo ha calificado correctamente, William. Es un tema de cultura. Cultura del respeto a la legalidad, cultura de respeto a los fallos judiciales, cultura de no intentar jugarle la vuelta, como se dice, a una sentencia o a la ley para demostrar que se es más listo que el otro, respetar unas reglas mínimas de la convivencia democrática del Estado de Derecho. En este punto es cierto que ha habido resistencias, pero ha habido un fenómeno interesante desde el decreto 743, estamos hablando de junio de 2011. La ciudadanía se ha empoderado del tema, ahora todo el mundo habla de la Constitución, y eso implica que se está formando conciencia ciudadana. Es decir, no tendremos, y estoy seguro que no tenemos la mejor Constitución del mundo, no es una Constitución perfecta, tiene muchos vacíos y cosas que perfectamente se pueden arreglar, pero ahí hay cosas importantes en la Constitución. Está el catálogo de derechos fundamentales de la persona, están los principios básicos de la democracia, del debido proceso, el Estado de Derecho, y son las condiciones mínimas que se tienen que garantizar para que podamos decir que vivimos en democracia y que se puedan cumplir otros objetivos como desarrollo económico, seguridad, paz social, etc. Entonces, la ciudadanía, tal vez no el 100%, pero una buena parte de la ciudadanía, yo estoy convencido que se ha empoderado con estos temas. Y se plantea un reto para los magistrados que vengan después de nosotros. Yo creo que el reto más importante es no permitir que la sala vuelva a caer en la situación de irrelevancia que tuvo por algún tiempo. Somos tres órganos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y dentro del judicial y dentro de la Corte Suprema está la Sala de lo Constitucional, que es de lo más normal. Mire, en nuestra región centroamericana, desde los años 90 uno escuchaba una jurisprudencia interesante y un papel protagónico que estaba desarrollando la Sala Constitucional de Costa Rica. Y ahora tenemos experiencias en Chile, en Perú, en Colombia, también en Guatemala. La Corte Constitucional ha tenido alguna incidencia en México, etc. Y entonces yo creo que el reto importante es acompañar la institución, la sala, a ese interés ciudadano por los derechos constitucionales, por la democracia, por la transparencia, y no permitir que la sala caiga en una situación de irrelevancia. Estoy seguro que a algunos sectores políticos de los partidos les resulta incomodísima esta situación y no dudo que puedan tener interés en volver a la situación anterior. Pero eso dependerá... ¿Usted ve amenazas en este momento? Digo, porque también se han activado, bueno, ya que está el proceso abierto de elección para magistrados, de propuestas, ¿no? Toda la discusión que hay en la FEDAE es abierta en este momento. Organizaciones, fundaciones que están, lo que tenemos proyectado acá justamente es lo que está haciendo la Fundación de TJ, donde está llamando precisamente dicen, si se quiere vivir en libertad, hay que exigir que a los diputados que elijan magistrados honorables comprometidos e independientes. O sea, pero esto todo es un desafío, ¿no? Porque hay procesos que cuidar desde el momento en que se da este proceso de elección interna de los candidatos, luego pasa esto a manos de Asamblea Legislativa, etcétera. Hay temas o señales preocupantes, William. La sala, en estos, vamos a decir, 7 años desde 2011, ha emitido pronunciamientos en el tema de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, presidente del CNJ, magistrados de la Corte de Cuentas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su propio presidente, funcionarios de elección de segundo grado, en el que más claro no puede haber sido la sala. Estos espacios donde se ejercen los frenos y contrapesos propios de un régimen republicano, donde se administra justicia penal, civil, mercantil en el órgano judicial, justicia electoral en el Tribunal Supremo Electoral, los juicios de cuentas en la Corte de Cuentas. Ahí no es un espacio para que los partidos pongan a su gente. Ahí se tiene que seleccionar por mérito, capacidad, idoneidad, moralidad, son los términos que utiliza la Constitución, y no para poner ahí a su gente. Hay suficiente espacio en los 262 municipios, nadie se escandaliza que un alcalde tenga una clarísima vinculación partidaria y use la camisa y el chaleco de su partido, ningún problema. Tampoco con los diputados, con los ministros, con los funcionarios, digamos, que toman decisiones políticas en el Ejecutivo. Pero hay cierto espacio en el Estado donde la sala ha sido muy clara y en más de una ocasión. Y cuando vemos que en listas que proponen algunas asociaciones de candidatos para que el gremio elija,
vuelven a postularse personas con clarísima vinculación comprobada con los partidos, pues es una señal preocupante, por decirlo menos. Yo esperaría, y es que tiene razón esta campaña, los ciudadanos decidimos cómo queda configurada la Asamblea Legislativa. Personas que han sido sancionadas por el Tribunal de Éticas, personas que han tenido problemas en probidad, en la Corte de Cuentas, con la Fiscalía, etc. Y la ciudadanía tiene el poder de configurar la Asamblea, que va a renovar 1/3 de la Corte, pero en realidad 4 de los 5 magistrados de la Sala, que va a decidir en diciembre si le revalida el mandato por 3 años más a este fiscal general o va a cambiar de fiscal, y que va a emitir legislación que siempre es necesaria para el proceso que viene de la elección presidencial de marzo del próximo año, además de reformas constitucionales, aprobación del presupuesto, ratificación de tratados, etc. Es así como funciona el régimen democrático constitucional, y por eso la importancia de una campaña de este tipo, con toda la razón. Entonces yo invitaría a que la ciudadanía esté vigilante, que vayamos a votar, que incidamos y que vigilemos lo que están haciendo los diputados. Algunos han denunciado incluso la posibilidad, el intento más bien, de que se pueda pretender de que Sala de lo Constitucional caiga en una especie de neutralidad o acefalía, que sea neutralizada más bien, o en acefalía. ¿Esto puede ocurrir en un momento determinado en el marco de que no haya cumplimiento con los tiempos de elección? Lamentablemente ha habido una práctica equivocada, contraria a derecho. En lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia, no sé si usted recordará, William, la primera Corte tras los acuerdos de paz y las reformas constitucionales del 92, que entró en julio del 94, la que presidió el doctor José Domingo Méndez, entró con 28 días de retraso. Nosotros, esta integración de la Sala, entramos con 16 días de retraso. Para elegir 5 de los 7 miembros del CNJ el año pasado o antepasado, la Asamblea se tardó, con esos 5 de los 7, se tardó casi el año. Y está bien, uno puede entender que no se ponen de acuerdo, que revisan los nombres, que entrevistan, pero no puede ser esa situación de que se va convirtiendo ya en una costumbre contraria a derecho, de retraso. Hay un cierto temor, ¿verdad?, que al calor porque al día siguiente, el 5 de marzo, empieza la campaña presidencial más intensa, si no es que ya hay algunos adelantos, y al calor de la campaña presidencial y de otros temas, pues desde el 1 de mayo debería la nueva legislatura, que es la competente, empezar a analizar la lista que le manda el CNJ, la lista que resulta de las elecciones del gremio, pero hay un cierto temor fundado, diría yo, de que llegamos al 15 de julio, nuestro último día en el cargo, nos vamos y no estén electos los sustitutos y se quede en una situación de cierta cefalía. Sí. Ahora, en un periódico lo manejaba había un poco como una manera de especulación, de rumor, de la posibilidad de que hubieran 10 magistrados que se quedan en Corte Suprema de Justicia, que estarían siendo, no sé si persuadidos o cómo llamarle, por partidos políticos que le habrían insinuado la posibilidad de que estos magistrados puedan después pasar a Sala de lo Constitucional. Pero esa discusión que hubo en su momento está debidamente zanjada, es imposible que hay jurisprudencia que ha dicho que no, y le voy a decir por una razón muy simple, William. En la Corte Suprema, pasa con un juez de paz, pero en la Corte Suprema, en la Sala de lo Constitucional, el riesgo de que una sentencia le genere molestia al presidente de la República, a los diputados de la Asamblea, a las iglesias, a los empresarios, a los sindicatos, es muy alto. Y no puede ser que el sacar de la sala y de lo constitucional y pasar a otra sala y traer desde una sala civil, penal, contencioso administrativa a la constitucional, lo utilice la Asamblea como una herramienta de premio o castigo. Ese riesgo es muy alto porque pone en riesgo la independencia judicial, que es fundamental en la administración de justicia. Entonces, cuando se oyen, yo también he oído ese tipo de rumores, que a algunos, que a todos, que a varios se les ha ofrecido que se le va a trasladar a la Sala de lo Constitucional, es peligroso por esto que le digo. Utilizar esa herramienta como una forma de premiar o castigar, dependiendo de si el funcionario se porta bien, emitiendo sentencias que no le molesten a la clase política, no pueden ser. Bueno, perfecto, se nos ha agotado el tiempo. Gracias, magistrado, por compartir con nosotros. Es un gusto, muchas gracias, William.
Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma. Lo vamos a estar invitando más adelante, sin duda alguna, para hacer ya un balance aproximado de cierre de gestión. Perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Roberto Dawison, alcalde de Santa Tecla, estará con nosotros en nuestros estudios. Buenas tardes.